que se superponen con otras clases, pueden o bien verla después o directamente acudir a la clase de algún otro profesor para cursar la práctica. Lo que sí tienen que tener en cuenta es, primero, que me tienen que avisar esa circunstancia por mensajería interna de UNE Virtual o de SIU, y segundo, que las fechas sí van a tener que entrar al enlace de la comisión que tienen asignada. O sea, la materia, la práctica, la pueden cursar con el profesor o profesora que quieran, pero el día de rendir sí o sí se tienen que presentar ante la comisión del profesor que les fue asignada por la facultad, porque de otra manera no se los va a admitir. Eso que les quede bien claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Lo La- referente a la metodología, parciales, etcétera, ya lo voy a desarrollar a continuación, ¿sí? ¿Las clases también van a ser subidas al aula virtual o al canal de YouTube? En aula virtual se proporciona el link de acceso, ¿sí? Quedan grabadas por YouTube, pero igualmente en una virtual les vamos a poner el link de acceso. El tema de los grupos, Tomás, lo voy a explicar en un ratito, ¿sí? Le consulto, siempre va a ser el Decime. mismo link, ¿no? Exactamente, tanto para los martes como para los jueves, se va a acceder por medio de este link, que lo tienen también disponible en el aula virtual. Bien, otra pregunta porque yo no estuve en la clase de teoría. ¿Usted Ajá. está con el profesor Varas? ¿Cómo? Disculpame que se me cortó. O sea, ¿usted está en la videollamada con el profesor Varas? ¿O no? No, hoy presencié la clase de teoría justamente porque me imaginé que iba a haber muchos interrogantes, pero son clases independientes, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya nos metemos de lleno en lo que es la modalidad de la materia, el cronograma, etc. Bueno, entonces vamos con eso. Me esperan un momentito que voy a compartirles. A ver. La idea es que, independientemente de la virtualidad y que ya conocemos, digamos, todas las dificultades que acarrea, que en las clases prácticas participen, ¿sí? Los que pueden tener cámara encendida, si su conectividad se los permite, es mucho mejor, porque a diferencia de la clase teórica, en esta clase lo que buscamos justamente es que ustedes interactúen. Los casos prácticos que se van a ir planteando los vamos a resolver en la clase y eventualmente vamos a formar para alguna actividad especial. Por eso, ya adelantando la pregunta que hacían por la mensajería, en el aula virtual ya tienen disponible para conformar los grupos, ¿sí? Que tienen que ser de 5, máximo 6 personas, porque cuando haya una actividad extra, que hay uno o dos nomás en toda la materia, no se preocupen, van a tener que tener conformado su grupo. Bueno, ahora sí, les voy a presentar un breve PowerPoint que hice para que nos quede todo más claro con respecto a la metodología. Por favor, ¿me pueden avisar cuando lo ven? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. Los ladridos de los perros van de yapa, perdón, pero no tengo manera de solucionarlo por el momento. Bueno, acá, como ustedes estarán viendo, la materia que ya les dije es Derecho Público. Desde hace 2 años se dicta una parte teórica y se incorporó esta parte práctica que es justamente, como les comentaba, para que ustedes puedan ver plasmado eso que hoy vieron en la unidad 1, que por hoy parece muy abstracto, en nuestra vida real. Por eso también es importante que ustedes estén atentos a las noticias y no va a hacer falta ni que yo se los diga, porque por experiencia de cursos anteriores, van a ser ustedes mismos los que van a venir a comentar que vieron una noticia con referente a un proyecto de ley, algo que pasó en el gobierno, y lo van a relacionar directamente con el programa de la materia. Bueno, vamos a ver desde acá. Esperen que no estoy pudiendo presentar para que quede más lindo. Ahí va. Ahora sí. Bueno, como les decía, y ustedes ya saben, las clases van a ser los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, ¿sí? Las vías de consulta y o comunicación conmigo son a través del aula virtual, de UNE Virtual. Generalmente yo me encuentro disponible desde la siesta en adelante, así que si ustedes me mandan algo a la mañana y no les contesté, no desesperen, seguramente en ese día o como máximo el día siguiente voy a estar evacuando sus consultas. Y también por la mensajería de Ciudadaní, aunque me parece que no ocupan tanto
como una virtual. De todas maneras, yo estoy atenta a las dos vías de comunicación, ¿sí? Para cualquier inquietud que tengan con respecto a la clase, no sé si a los casos prácticos, porque como les digo, los vamos a desarrollar en la clase, pero bueno, cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo por esta vía. Las fechas importantes que tenemos que tener en cuenta son hoy, que empezamos las clases, este camino que vamos a recorrer juntos, y el primer parcial, que va a ser de las unidades 1 a la 9, el 15 de octubre. El segundo parcial va a ser de la unidad 10 a la 14, el 25 de noviembre, y al final van a tener un recuperatorio el 30 de noviembre, ¿sí? Las calificaciones que tienen que obtener... escuché la fecha del ¿sí? primer parcial. ¿Para qué volvemos? Así la pueden anotar todos, es el 15 de octubre. ¿Sí? Profe, Me pasa a mí nomás, pero creo que, o sea, quedó en la parte donde está su nombre y cuándo van a ser las clases. Bueno, espérenme a ver qué pasó acá. Puede ser un poco lenta la conexión. Esperen que vuelvo y ustedes me avisen si ven, ¿sí? Ahí está, profe. ¿Ahí ven? No, Bueno, ahí listo. está. Bueno, lo voy a tener que dejar así nomás. Tenía la presentación porque queda más linda la página entera, pero bueno, lo dejo acá. Ahí entonces ven. Bueno, Sí, ahí. y acá vamos entonces a las fechas importantes, ¿lo ven? Sí. Profe, el primer parcial en el grupo Sí. dice 15 del 10, el segundo el 17 del 11 y el recuperatorio el 24 del 11. ¿En qué grupo, perdón? En el Derecho Público, régimen Bueno, entonces, común. bueno, ¿en el aula virtual me estás diciendo? Sí, en el aula virtual. Bueno, ahora lo corroboro, ¿sí? Dale. Bueno, ahora lo corroboro, igual, primero tenemos que pasar la primera etapa. Este seguro que es el 15, ¿sí? Y recuerden que va a ser de las unidades 1 a la 9. Yo de última lo corroboro y la próxima clase se los aviso. Fíjense ustedes que hasta el primer parcial tenemos casi 2 meses, que parece mucho tiempo, pero no lo es, sobre todo en esta primera parte de la materia donde vamos a ver conceptos que pueden parecer muy genéricos o abstractos, ¿sí? Entonces les pido por favor que traten de consultar material bibliográfico antes de clase, porque además eso nos va a ayudar para poder aprovechar mejor el tiempo y comprender mejor los prácticos, y bueno, cualquier consulta, ya les dije, estoy disponible. Las calificaciones, ¿ven el Power? Sí, se ve. profe. Bueno, perfecto. Las calificaciones van de 6 a 10 para poder regularizar la materia. Si sacan un 10 me pondría muy contento por esa carita, pero bueno, si no, de todas maneras con un 6 ya pueden regularizar. Ustedes tienen 2 parciales y un recuperatorio, o sea que por lo menos en uno de los parciales tienen que sacar 6 o más, ¿sí? Si en otro parcial sacan menos de 6, ahí van al recuperatorio. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno, seguimos. El material que van a necesitar para las clases. El programa de la materia es fundamental porque además les va a ayudar a ustedes a ubicarse en qué tema estamos dando, ¿sí? La Constitución Nacional, de consulta obligatoria, no hace falta que la tengan impresa físicamente, la pueden tener en formato digital. A mí me gustaría que también tengan la Constitución de la provincia donde ustedes nacieron o donde viven, la que ustedes prefieran, porque en algunas unidades vamos a ir comparando cómo está establecido algún instituto en el régimen nacional, en la Constitución Nacional, y en el de sus provincias o las provincias donde viven o las provincias, bueno, la que ustedes quieran, ¿sí? Pero me gustaría que tengan siempre una Constitución de alguna provincia también. El trabajo práctico de la unidad que vamos a desarrollar, que está disponible en el aula virtual, la guía de trabajos prácticos con todos los trabajos que vamos a desarrollar durante la materia. ¿Lo pudieron ver o descargar? Sí, profe, yo lo descargué y lo imprimí hoy. Perfecto. ¿Alguien tuvo inconvenientes con la guía? ¿Todos pudieron verla? Avisen solo los que no. ¿Nadie? Perfecto. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico de la unidad número 1, ¿sí? Así que tengan la mano. Y por último vamos a ocupar también algunas leyes, pero no se preocupen, en cada unidad
yo les voy a avisar con anticipación qué ley o reglamento o lo que fuera que vamos a necesitar, y también lo voy a poner en el aula virtual para que lo tengan disponible para descargarlo con anterioridad, ¿sí? Y en su caso también lo puedan leer. Además de esto, bueno, esta es una frase que me pareció muy apropiada para lo que va a ser la metodología del curso, que dice: dime lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Que justamente esta es la idea del curso, así que ustedes se involucren con la materia, que hagan los trabajos prácticos para de esta manera poder no solo aprender, sino también entender lo que es esta materia. Bueno, esa era toda la presentación. Ahora sí, voy a dejar de presentar y vuelvo a verlos, o por lo menos ver sus fotos o sus iniciales. Bueno, ¿alguna pregunta les quedó con respecto a esto? A los parciales, la modalidad de la clase, cualquier pregunta que tengan. Profe, Sí. hola. Hola. Yo soy de otro grupo, por ejemplo, del grupo 2, y hoy cuando Ajá. dijiste que los grupos ya estaban hechos para los trabajos, en mi Ajá. caso, ¿qué pasaría? ¿Me podría formar con uno de los chicos de este grupo o...? Vos pertenecés, o sea, estás asignada a la comisión 2, pero vas a dar las clases en este horario. Claro, las voy a cursar por el horario, claro. Sí, podés, la idea es que hagas el grupo, entonces en esta comisión sí es donde vos vas a dar la clase, porque vas a hacer el trabajo práctico acá, Ah, ¿sí? está. Dale. Eso, la conformación de los grupos es libre, ¿sí? O sea, me imagino No. que ustedes se conocen de algunas otras materias o se pueden interrelacionar, no es que yo los voy a asignar, porque ya he probado y por ahí es más dificultoso, ¿sí? Si Claro. ustedes no llegan a 5, no hay problema. Lo ideal es 5 para que ustedes puedan tener un debate, un intercambio que seguramente va a ser enriquecedor para ustedes, ¿sí? Pero si alguno tiene inconvenientes, no hay problema, lo hacen de menos. A mí me gustaría que sean de 5 o 6. Bueno, El tema sí. de la virtualidad por ahí se facilita, digamos, qué sé yo, la programación de una reunión por esta de medio, Zoom o lo que fuera, para que ustedes puedan reunirse. Igual ya les digo, a ver, 2 o 3, 1, 2 o 3, como mucho, trabajos prácticos grupales, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Ah, bueno, gracias. Profe, le hago una consulta. Decime. En este caso, bueno, yo soy de otro grupo, yo soy grupo 1, debería estar con el profesor Martínez. Si yo Ajá. hago mi grupo con Sí. los chicos de este grupo, Sí. en este caso yo aquí, o sea, el trabajo práctico se entrega. El trabajo práctico en realidad no hay una corrección con notas, sí, todo se evalúa a modo de que si por ahí en algún parcial le falta una ayuda, podemos tener en cuenta el momento de la participación en sus clases, ¿sí? O cómo se desempeñaron. No se preocupen, la idea es que si ustedes están van a venir a dar clases en esta comisión, hagan el trabajo, los alumnos de esta comisión, ¿sí? De todas maneras, no se preocupen, por eso les pedí que si ustedes están en una comisión pero van a dar clases en la de otro, eso le tienen que notificar a su profesor, ¿sí? Y entonces, de todas maneras, yo después me comunicaré con el profesor que corresponda para pasarle el trabajo o lo que fuera, pero el trabajo lo van a tener que hacer en la comisión donde van a dar las clases, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Porque si no ya nos metemos de lleno en el trabajo práctico y tenemos poco tiempo. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Todos tienen disponible? Ahí vi ya que en la mensajería preguntaron. Ya dijeron dónde está colgado en el aula virtual, en la sección de los profesores que dan la parte práctica. A ver, otra pregunta. ¿Los TPs para todos o solo para los promocionales? No, Franco, todos van a hacer trabajos prácticos, ¿sí? Los del régimen, les dije, van a tener 2 parciales prácticos, y los del régimen promocional, bueno, tendrán que ver con sus profesores. También van a tener todos los trabajos prácticos, pero tengo entendido que tienen un trabajo final también que nosotros no tenemos. Bueno, dicho esto, primero que nada, voy a compartirles el PowerPoint que es de la unidad 1, ¿sí? De la parte teórica, para ubicarnos un poco en situación y tema de lo que vamos a dar a continuación en el trabajo práctico. Con sinceridad, ¿alguien leyó antes de la clase algo sobre la unidad 1? Profe, yo leí, pero no pude participar hoy en la clase porque se llenó. No, no importa, pero es como para saber Pero dónde sí, están. O sea, porque el trabajo en realidad refiere, como habrán visto,
a el constitucionalismo, o sea, a las diversas etapas que atravesó el constitucionalismo. Como ya desarrolló hoy el profesor Varas en la parte teórica, cuando habló del derecho político, el derecho político nosotros los podemos encontrar en una norma específica, ¿sí? No es lo que se denomina el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Lo que yo puedo encontrar plasmado en una ley, en una constitución, etcétera, ¿sí? El derecho político es una ciencia que estudia, como bien refirió el profesor, estas distintas conductas humanas y bueno, y la formación de todo lo que es la política. ¿Por qué hablamos en la misma unidad de derecho político y de constitucionalismo? Bueno, porque quizás el derecho político fue esta primera fase para que después se plasmen estas ideas en la Constitución y en base a ello nosotros vamos a ver mejor desarrollado en la unidad que sigue que nuestra Constitución Nacional tiene un preámbulo, ¿sí? Una parte orgánica, que es aquella parte donde está establecido cómo se divide o se distribuye el poder. Ahí vamos a ver el ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los otros órganos extrapoder. Y después vamos a tener una parte, la primera parte donde vamos a ver los derechos y garantías, ¿sí? Bueno. Vamos a ir entonces, como les dije, a repasar un poquito el PowerPoint de teoría para que nos pueda ayudar y orientar en la realización del trabajo práctico que les adelanto no lo tienen que entregar, pero sí lo vamos a desarrollar en la clase. En base a eso ustedes pues van a practicar para los parciales, así que es importante que los vayan haciendo. Vamos a presentar entonces la diapositiva, la tengo acá. Disculpen, pero por ahí me va a demorar un poquito esto de las presentaciones y demás, pero no va a tardar mucho. Entonces, diapositiva 1. Acá vamos. Después les voy a responder todas sus preguntas, ¿sí? Porque si no se complica hablar de la teoría y a la vez estar leyendo la mensajería. ¿Alguien me puede decir si ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Tengan en cuenta que cuando yo comparto pantalla se me dificulta verlos, así que si les hago pregunta, por favor, alguno me responde. Vamos a ir un poquito más arriba. Esto también lo tienen disponible, ¿sí? Lo habrán visto. Vamos desde acá. El constitucionalismo. ¿Alguien me puede decir o tiene una idea o qué le parece como primera impresión qué es el constitucionalismo? Acá en el PowerPoint les estoy dando algún adelanto. Como un movimiento histórico-político, ¿puede ser? Un poco más que eso. ¿En qué se plasma el constitucionalismo? Es un proceso, más que un movimiento, ¿sí? Igual tenemos diferentes acepciones de acuerdo al autor que veamos, pero ¿qué más? Podría basarse en ideas que comparten una sociedad. Ajá, y que entonces, ¿qué hace esa sociedad que comparte ideas? ¿Dónde la plasma? En una constitución. Muy bien, en una constitución. ¿Y ustedes de lo que se acuerden del secundario que hayan escuchado, la constitución, por ejemplo, en la Argentina, ¿qué es? ¿De qué otra forma se la denomina? Ley Suprema. La ley suprema. ¿Y por qué les parece que se la denomina así? Porque tiene supremacía sobre todas las demás leyes. Muy bien. Ajá, ¿alguien estaba hablando? No, sí era lo mismo, profe. Bueno, perfecto. Está muy bien que ya podamos partir de esa idea. Acá tenemos varias definiciones. Carlos Fay, por ejemplo, señala que es el proceso de institucionalización ante una constitución escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno. Después nos vamos a ir a las otras definiciones que dicen esto que ustedes estaban compartiendo hoy, como por ejemplo Germán Villar Campos, es el movimiento moderno que asigna a la Constitución como contenido indispensable la tutela de la libertad, y Mario Justo López establece que es el movimiento histórico-político de carácter doctrinario que en razón de sus principios y finalidades postula que el Estado debe ser un Estado de derecho. Profe, Sí.
Sí, La puedo interrumpir. sí. En el aula virtual hay varios ejemplares, como que para ayudar, digamos, al estudio en el momento que tengamos que estudiar. Bueno, yo le pregunté como comentario a mi tía que es abogada cuál me serviría más y me dijo que el de Humberto Quiroga, ¿puede ser? Quiroga la Vía. Sí. Sí, ustedes pueden consultar. Miren, por ejemplo, el de Vidal O sea, Campos. en realidad yo le pregunté como para tener, o sea, para imprimirlo, ¿entendés? Como para tenerlo más a mano que todos los otros. Entonces le dije, Miren. ¿cuál me va a servir más? Claro, ustedes tienen que tener en cuenta que esta materia podemos encontrar varias ramas. Vamos a dar, en esta primera unidad, damos más que nada derecho político, después vamos a dar derecho constitucional, ¿sí? De la unidad 2 en adelante. Después vamos a dar un poco de lo que se denomina el derecho público provincial, que ahí vamos a ver cómo están constituidas las provincias, cómo se integran en este régimen de federalismo y los municipios. Y toda la última parte es de derecho administrativo. O sea que no vas a encontrar un solo autor que reúna todas las materias que vamos a desarrollar. Pero la bibliografía que me comentaste puede servir para la primera parte de derecho constitucional. ¿Sí? Ahí está. Bueno, gracias, profe. Bueno, no por nada. Bueno, ya vimos más o menos entonces una definición o un concepto de lo que es el constitucionalismo, y lo que tenemos que entender ahora, y que en eso se basa justamente nuestro trabajo práctico, es que la Constitución Nacional que nosotros hoy podemos consultar, la que está vigente, no es esa Constitución que inició, o la primera Constitución que tuvimos, ¿sí? Hubo, como ustedes hoy mencionaron, fue un proceso, un movimiento que fue evolucionando y que llegó a que hoy tengamos esta Constitución. Pero vamos a ver que quizás la Constitución de nuestros tatarabuelos, bisabuelos o de nuestros abuelos no fue la misma, incluso la de nuestros padres, que la que nosotros tenemos hoy. Bueno, para poder entender eso tenemos que saber que hay hubo una evolución del derecho constitucional o del constitucionalismo. Así entonces podemos identificar un origen que acá lo situamos en el siglo XIII, en la Baja Edad Media, el Renacimiento, un momento histórico en que se inicia el proceso de unificación nacional europeo, completado en la Edad Moderna por la monarquía. Y después este movimiento va siguiendo con las constituciones escritas como proceso y expresión de la madurez política del pueblo, el gobierno y la organización del Estado, que aparecen ya a fines del siglo XVIII. ¿Sí? Acá nos identificamos con la Constitución francesa y la Constitución norteamericana, de la cual nuestra Constitución tomó muchas instituciones o modelos. ¿Sí? Esto es lo que se denominó el constitucionalismo liberal o clásico. Después hubo una etapa de auge del constitucionalismo social del siglo XX, que no es el menosprecio de lo que ya se había dicho con el constitucionalismo liberal o clásico, sino lo que se hace es evolucionar y entender que una vez que el Estado ya estaba organizado y que los poderes estaban plasmados en una constitución, faltaba algo más, ¿sí? Entonces, con este constitucionalismo surge una superación del constitucionalismo liberal y ya se apunta o se endereza más a considerar a la persona humana como eje del sistema. Se agregan entonces la igualdad de posibilidades, el derecho a la propiedad, se agrega la función social, el régimen representativo, se le añade la participación popular. Y acá vamos a encontrar la Declaración de Derechos Sociales y Económicos, ¿sí? Por ejemplo, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la asociación sindical, etc. Luego de este auge, podemos identificar una etapa de crisis, ¿sí? Fue una etapa que transcurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se generó en muchos países de Europa. Y hubo como un proceso regresivo de los postulados del constitucionalismo. Después de el periodo de esplendor sobrevino esta crisis que se caracterizó por el surgimiento y el desarrollo de regímenes totalitarios. Y finalmente podemos identificar un resurgimiento del constitucionalismo. Algunos lo dicen el neoconstitucionalismo, un constitucionalismo nuevo que toma lo mejor del constitucionalismo liberal, pero también del social, reconociendo que ambos insuficientes y que hay que encarar nuevos desafíos. Y entonces así aparecen los derechos colectivos y las garantías constitucionales. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que expliqué?
Sí, profe. Sí, profe, se ¿Sí? entiende re. Bueno, entonces eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de de derecho político primero y después de constitucionalismo, ¿sí? El constitucionalismo ya es cuando se empieza a plasmar en un texto constitucional todas estas ideas, esta forma de organización del Estado y, lo más importante, como les dije recién, tener en cuenta que esta Constitución, que hoy podemos consultar, leer, ver nuestros derechos y que es la ley suprema, no es la misma con la que se inició la etapa constitucional en nuestro país. Esto, si bien no tiene tanta relación... Uy, ahí espérenme un segundo, por favor. Siguen viendo el PowerPoint porque se me congeló un poco la imagen, ¿sí? Sí, profe. Bueno, si no me avisan, disculpen, una internet un poco mala parece hoy. ¿Qué es el poder constituyente y el poder constituido? Antes de que yo les explique, ¿alguien tiene alguna aproximación? ¿Se le ocurre algo cuando yo digo poder constituyente y poder constituido? ¿Les da la idea de algo? ¿Qué será el constituyente? ¿Se les ocurre? Si yo digo constituido, me estoy refiriendo a ¿qué? ¿Al primigenio? Algo así como, A ver, podría ser, saco la palabra de constituyente por sí, constituir un grupo de personas que constituyen algo, muy bien, es una forman parte de algo. Muy bien, es una aproximación que nos puede servir. ¿Alguien más? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del poder legislativo del Congreso? Sí, ¿Y qué es? donde se sancionan las leyes. Muy bien. Bueno, el poder legislativo es el poder constituido. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que ese poder legislativo, sí? Que, bueno, en breve tenemos elecciones, ¿sí? Todos ustedes van a tener que ir a votar para elección de diputados nacionales. Bueno, depende de la provincia donde vivan, también provinciales. ¿Ustedes creen que ese poder legislativo es el que dicta la Constitución Nacional? ¿Son esos diputados que nosotros vamos a elegir en estas elecciones los que dictan la Constitución Nacional? No, es un poder aparte, el poder, ¿cómo se llama? No me acuerdo, profe, disculpe. Como está en el PowerPoint se llama. ¿Poder constituyente? Exactamente, el poder constituyente fue el originario, el que dictó la Constitución, y después los derivados los que van estableciendo las reformas, que es distinto del poder legislativo. El poder legislativo es el constituido, el que dicta las leyes, pero para el dictado de la primigenia Constitución y para sus posteriores reformas, se constituye un poder que se denomina justamente constituyente. ¿Sí? Acá tenemos una definición de Linares Quintana que dice: el poder constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico, político, fundamental originario por medio de una constitución y a revisar esta, total o parcialmente, cuando sea necesario. ¿Sí? Muy bien, Nicolás, ahí en la mensajería me apareció tu mensaje. Perfecto, es eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el poder... Ay, disculpen, mi perra se escucha demasiado porque si no voy y la saco a otro lado. O pueden escuchar algo. Sí, se escucha, profe. No se preocupe. Bueno, mil disculpas de nuevo, pero no hay manera. Bueno, entonces, como les decía, esto del poder constituyente que tenemos que tener muy en claro. Igual no se preocupen, como les digo, yo entiendo que puedan sentirse un poco perdidos o perdidas. Primero porque es la unidad número 1. Segundo porque yo soy abogada, pero entiendo perfectamente que para ustedes esta no es la materia que creen que más utilidad le van a poder dar, así que como que vienen de otras ramas y nos metemos acá con el derecho público tratando de que les parezca que es genial el derecho, pero a medida que vayamos desarrollando las unidades, se van a dar cuenta que esta unidad se relaciona con todo el programa en realidad. Y por eso es importante que ustedes la estudien y seguramente la van a terminar, para el primer parcial ya la van a tener bien entendida, ¿sí? Así que no se preocupen, vamos de a poco, pero les quería dar un vistazo de este Power porque les va a ayudar también para resolver el trabajo práctico. Perdón, pero estoy admitiendo nuevos estudiantes, ahí estamos. Bueno, vamos a la diapositiva que sigue. Entonces, acá tenemos unas definiciones, ¿sí? Vemos a Vidal Campos que nos dice que el poder constituyente
es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo. Y Mario Justo López nos decía que el poder constituyente es la especial capacidad, competencia o facultad de establecer la constitución jurídica. Bueno, acá hay otra definición, ¿sí? El poder constituyente es una facultad que emana del pueblo en ejercicio de su soberanía y en virtud de la cual éste estructura para sí mismo y a través de sus representantes la constitución del Estado, el poder constituyente originario, o revele su estructuración con motivo de cambios sociales, políticos, culturales y económicos que requieren su adecuación. El poder constituyente derivado, después vamos a ver las reformas de la Constitución, cuál es el procedimiento a seguir, etc. Siempre respetando en un todo los límites jurídicos que establece el derecho positivo y extrajurídicos que surgen de los valores y principios que rigen el funcionamiento de la sociedad. Entonces, lo que le decía hoy es el originario, es el poder que ejerce el pueblo en la etapa fundacional del Estado, y el derivado es el que se ejerce para reformar una constitución. ¿Me esperan un minuto? Ya vengo, los voy a callar porque así no me puedo concentrar. Un minutito nomás, no se me vayan, ya vengo. Perdón, ya estoy. Cosas que pasan. Bueno, ahora me doy cuenta que se están matando de risa y con toda la razón, pero bueno. Me imagino que a ustedes también les pasará. Pasa que ustedes pueden estar muteados. Bueno, entonces seguimos con el originario y el derivado. Ahora, ya las últimas filiminas. Los límites, bueno, esto ya no es necesario, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Y esto también. Así que les voy a dejar de compartir esto. Ya nos ubicamos un poco en el tema de lo que va a ser el trabajo práctico. Y ahora sí, les voy a compartir el TP número 1. No es muy extenso. Vamos a leer unas ideas de algunas personas que fueron muy importantes en el proceso de la historia argentina y vamos a tratar de identificarla con los tipos de constitucionalismos que revisamos recién y identificar en nuestra constitución actual artículos que se pueden condecir con esos pensamientos, ¿sí? Como les decía antes, esta constitución que fue reformada en el año 1994, no es la misma constitución del año 1853, pero tampoco es una totalmente distinta. Como vimos recién, el constitucionalismo fue evolucionando. Primero se inició con un constitucionalismo liberal, un constitucionalismo social, donde se empezaron a consagrar los derechos individuales, y por último, con este nuevo constitucionalismo, ¿sí? O este Estado de Derecho que denominamos, donde pone en el centro como eje de todo el sistema jurídico a la persona humana y su dignidad. Ahora sí, entonces, les voy a compartir la guía de trabajos prácticos. Vamos con una ventana. Ven acá. Acá estamos. Guía de Derecho Público. Me avisan por favor si lo ven. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Este entonces es el trabajo práctico número 1 de Constitución Nacional y Constitucionalismo. Acá van a ver compartidos, como les dije, unos fragmentos en base a los cuales vamos a responder con qué movimientos constitucionales se identifican, cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución y en qué artículos. ¿Alguien puede leer, por favor, el primero, que es de Juan Bautista Alberdi? Leo yo, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Leo eso solamente el primer párrafo o hasta estos medios deben? Hasta todo lo que es el trabajo práctico. Espérame que ahí lo cerré para poder verlos, que es lo que dice Juan Bautista Alberdi, y después parás cuando empieza lo que dice otro personaje trascendente.
¿Te ubicás? Otro. Vos leí y yo te digo hasta dónde. No te Oh, preocupes. dale. Dice Juan Bautista Alberdi, Bases, capítulo 10. ¿Cuál debe ser el Ujú. espíritu del nuevo derecho constitucional en Sudamérica? Año 1852. He aquí el fin de las constituciones de hoy en día. Ellas deben proponer, organizar y a constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra. Y esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones, así como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto. Hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de hierro, las industrias sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades. ¿Sigo? Hasta ahí. Esto dijo Alberdi, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes con qué constitucionalismo lo podemos identificar? Con el clásico, profe. Muy bien. ¿Y por qué? Porque acá yo estoy leyendo que dice que el clásico, la idea del clásico era lograr que los derechos del hombre sean reconocidos. Y acá en el texto dice que, bueno, decía, los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro. Entonces ahí Ujú. como que me parece que es por eso. ¿Y qué más puede ser? ¿Qué les parece? Está bien tu idea, pero ¿por qué otra cosa más? La libertad de la industria, porque también habla de la libertad de comercio. Ujú. ¿Alguna otra opinión? ¿Algo más que se les ocurra? A ver si en la mensajería participó alguien. Acá ahora toda otra respuesta en la mensajería. ¿Ninguna otra opinión? ¿No? Bueno. Y a ver, ¿cuándo creen que se plasmó? Ya lo dijo Horacio, pero alguien que no haya leído la mensajería no hagan trampa. ¿En qué año creen que se plasmó? Primero de mayo de 1853. En la Constitución de 1853, muy bien. ¿Y qué más creen? En esa Constitución, ¿qué más creen que se organizó? ¿O qué fue lo más importante que se organizó en esa Constitución? Acuérdense hoy cuando yo les hablaba que la Constitución tiene un preámbulo o dos partes. ¿En qué parte creen que más se desarrolló esta Constitución? ¿En la referida a los derechos o también habrá sido en la referida al poder y su forma de organización? En la forma en la que se dividían los poderes. Muy bien, Eduardo, también. ¿Sí? ¿A alguien le quedaron dudas con respecto a este punto? ¿No? Bueno, perfecto. ¿Quién se anima entonces a leer lo que sigue? Yo bajo acá en el Power para que si alguien todavía no lo pudo bajar, vea. ¿Alguien se anima a leer? Sí, por favor. Dice Alfredo Lorenzo Palacios, fragmento del discurso en la Cámara de Diputados de julio de 1904, en la relación a la Ley de Residencia de 1902. Atacar el movimiento obrero, con más razón si es violentamente, es desconocer las leyes generales de la evolución, más es perjudicar los intereses de la sociedad, más todavía es perjudicar los intereses mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en agrupaciones orgánicas, con programas definidos que expresan sus anhelos, pueden dar una orientación clara y progresista de las ideas de los hombres de Estado. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá ya nos habla del movimiento obrero, de clases progresistas. ¿Con qué constitucionalismo creen que se puede vincular?
¿Seguimos con el constitucionalismo clásico o con qué lo podemos vincular? Con el último que dijo, profe, del derecho privado, el último constitucionalismo. No, no, ese no es. ¿Con cuál otro? A ver. Acuérdense que es una evolución, ¿sí? Dimos primero el constitucionalismo clásico y después hubo un surgimiento, ¿sí? Con el y después hubo un auge. ¿Con qué constitucionalismo? Que atendía ya la libertad, el derecho de la propiedad. El constitucionalismo liberal. ¿Cómo, perdón? El liberal. No, ese es el clásico, ¿sí? Constitucionalismo liberal o clásico es el mismo. Es el surgimiento del constitucionalismo, pero después que vimos que hablábamos de la educación, la cultura, el trabajo, ¿qué clases de derechos serían esos? ¿Qué les parece a ustedes? Derechos humanos. ¿Puede ser más social, profe? Exactamente, más social, ¿sí? Todo lo relacionado, digamos, con... Ese no es el mío, ¿eh? Esa es... Perdón, esa fue mi caniche. No hay problema, Macarena. Pero vi los mensajes mientras veían, por eso me río. No, bueno, si tienen un caniche tengan mucha paciencia. Sí, no. Justamente, si todos los derechos vinculados al trabajo, al sindicalismo, a la seguridad social, a las libertades individuales, todo eso vino de la mano del constitucionalismo social. ¿Y en qué constitución creen ustedes que tuvo lugar este constitucionalismo? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué año habrá sido? 1957, 53. 1853 es la que ya vimos, ¿sí? Del constitucionalismo clásico. Este movimiento del constitucionalismo social fue incorporado en la Constitución de 1957. Muy bien. ¿Y tienen a mano la Constitución Nacional? O búsquenla en la compu, ¿sí? En la primera parte de esta Constitución, o hay un artículo que seguramente ustedes lo habrán escuchado, que refiere justamente a estos derechos. Es el clásico ejemplo del constitucionalismo social. ¿Alguien sabe cuál es? ¿El 14 bis puede ser? ¿Qué dice el 14 bis? En todas las clases vamos a hacer así, ¿sí? Porque vamos a ir leyendo los artículos porque es la mejor manera de ir identificando bien el texto de la Constitución que dice. ¿Alguien lo puede leer? Yo tengo acá mano el artículo, pero no sé si bueno. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada y descanso, vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, control de la producción y colaboración en la dirección de protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Muy bien. Entonces, fíjense, el trabajo en sus diversas formas gozará la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Sí, ya empezamos a hablar de la equidad, después tenemos otro artículo que habla de la igualdad. Jornada limitada de trabajo, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, un salario mínimo vital y móvil que hasta el día de la fecha se encuentra vigente, se dice que se va actualizando por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ustedes lo van a ver en el desarrollo de su carrera. Igual remuneración por igual tarea, empezamos con el principio de igualdad, participación en la ganancia de las empresas, la protección contra el despido arbitrario. Ustedes saben, vamos a ver también en la ley de contrato de trabajo si no se puede
despedir arbitrariamente a un trabajador. Existen numerosos artículos en la ley de contrato que establecen el despido con causa, el despido sin causa, cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos, cómo se tiene que despedir a un trabajador, el preaviso, etcétera. Todo esto, ¿ustedes creen que está en la Constitución o dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿cómo es el despido en el trabajo? En la Constitución, digamos que como que es más global el concepto. Eso ya sería en Claro. otras. Lo que vos querés decir es que la Constitución establece derechos y después hay leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos que establece la Constitución, ¿sí? Porque también vamos a ver en el desarrollo de la materia, no hay derechos absolutos, excepto la vida y la salud. Todos los otros tenemos, pero hay leyes que reglamentan cómo vamos a ejercer esos derechos. O sea que está muy bien lo que vos señalás. Como les dije, en nuestra Constitución establecemos encontramos las declaraciones, los derechos y las garantías. Pero después también tenemos leyes que dicta el poder legislativo, es decir, el poder constituido, que establecen pautas o procedimientos para poder ejercer esos derechos. Bueno, siguiendo, como leyó la compañera, la Organización Sindical Libre y Democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Muy bien, hasta acá vamos perfecto. ¿Alguien le quedó dudas con respecto a este punto o podemos seguir al que sigue? ¿Todos entendemos? Buenísimo. Si no, por favor me van avisando, ¿sí? No hay ningún problema porque la idea es justamente esta, que ustedes vayan entendiendo no solo aplicación, digamos, de lo que vimos en teoría al caso práctico, sino también la modalidad del trabajo práctico, porque de esta manera, o muy similar, ustedes van a tener los parciales, ¿sí? Entonces es importante que se vayan familiarizando con la metodología. ¿Alguien puede leer lo que sigue, por favor, el dictamen preliminar? ¿Leo, profe? Por favor. Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, de octubre de 1986. Indicaba que los diferentes equipos técnicos, cuya función era el estudio de las posibles reformas constitucionales, trataron los siguientes temas. 1. Alcance y procedimientos de la reforma. Este tema incluye la conveniencia de una reforma amplia, restringida o circunscripta, el procedimiento en el Congreso. 2. Los poderes del Estado y sus relaciones. En relación a este punto se analizan los regímenes presidencialistas, parlamentaristas o mixtos. 3. Las atribuciones de las provincias y el fortalecimiento del federalismo. Aquí se tratan las atribuciones de las provincias, los poderes delegados, los mecanismos de intervención federal a las provincias. 4. Mecanismos de descentralización, participación y representación política. Este tema incluye la posibilidad de incorporar a la Constitución formas de democracia semidirectas. 5. Parte doctrinaria de la Constitución. En relación a este tema, se analiza la filosofía de la Constitución, la protección de los derechos humanos, la incorporación de los derechos económicos y sociales, el estado de sitio, etc. Muy bien. Entonces, ¿con qué constitucionalismo creen ustedes que lo podemos identificar? El último, profe, que no me acuerdo el nombre. Muy bien, sí, con él. ¿Cómo era que se llamaba? Perdón. Es el nuevo constitucionalismo, sí. Está muy bien. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente esto, sí que estábamos viendo. Fíjense lo que hablamos al principio, cómo el constitucionalismo fue evolucionando, primero desde un constitucionalismo pensado o diseñado solamente para estructurar el poder y luego dándose cuenta que en realidad una vez que el poder ya estaba estructurado, lo más importante era
comenzar a reconocer los derechos de las personas. Entonces, primero, como vimos, reconocemos el derecho al trabajo, a la educación, a la libertad sindical, y en esta última etapa ya vamos un poco más allá y ya reconocemos los derechos colectivos, etc. ¿Alguien me puede decir con qué artículos de la Constitución cree que... primero, ¿en qué Constitución se plasmó? ¿Qué les parece? ¿El nuevo Código Civil y Comercial? De Constitución. El nuevo Código Civil y Comercial forma parte de lo que es el derecho privado, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta, la Constitución Nacional, como les dije, organiza el poder del Estado y a su vez establece las declaraciones de derechos y garantías. Justamente al regular el poder legislativo, establece que el poder legislativo de la nación es el que tiene que dictar los códigos de fondo. ¿Qué son los códigos de fondo? Justamente este Código Civil y Comercial, un código del trabajo que no se dictó, tenemos leyes, etcétera, ¿sí? Pero eso es derecho privado. Nosotros vamos a estar parados netamente en esta materia, podríamos decir de la otra vereda, ¿sí? En lo que es el derecho público. Nosotros en esta materia, ¿qué vamos a estudiar? La política, vamos a estudiar cómo está constituido el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Ahí vamos a ver, como les dije, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y los otros órganos extrapoderes, y también nuestros derechos, deberes y garantías. Bueno, como están diciendo acá en la mensajería, muy bien, fue en la última reforma constitucional que data del año 1994. Ustedes en los textos, en todos los libros que van a leer para esta materia, van a ver que muchos autores hablan de la última reforma o de la nueva reforma, y en realidad cuando nos ponemos a ver ya pasaron muchos años, ¿sí? De la misma. No quiero andar en edades, pero me imagino que ustedes deben andar cerca de esa fecha de nacimiento, ¿sí? Me imagino algunos, a ver si algunos habrán nacido con esta constitución nueva, o sea que esta evolución que para profes como yo, que fueron una facultad de derecho un poco más grande, nos parece como una novedad, pero para ustedes va a ser mucho más fácil porque ya tienen incorporados todos estos derechos, ¿sí? Viven en otra generación donde se reconoce a la persona humana con todos sus derechos, ¿sí? A otros que somos un poco más grandes, quizás incorporar esta evolución. Ya había nacido, sí, me imagino. Bueno, entonces muy bien, en la Reforma Constitucional de 1994. ¿Y en algún artículo en particular? ¿Alguien que haya pispeado algo de teoría puede encontrar algún artículo que hable de estas garantías nuevas? ¿O qué derechos se incorporaron? ¿Se les ocurre algo? Igual lo vamos a ver bien en el último punto de la unidad 2, ¿sí? La clase que viene, pero esto es un adelanto como para que ustedes se van haciendo una idea de lo que les dije de esta evolución. ¿A nadie se le ocurre en qué artículo puede estar? A partir del artículo 36. Y un poquito más adelante, ahí cerquita, hay un artículo característico de la Reforma Constitucional de 1994 que es el 43. ¿Alguien puede leer el artículo 43 de la Constitución Nacional? Creo que sí, ahí lo leo. Gracias. La persona puede interponer acciones, perdón. No, totalmente perdonado, no tengo moral para decirle nada. Todo el grupo de los caniches, así estamos. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra toda acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inmediata lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado, una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto u omisión lesiva. ¿Sigo? Sí, por favor.
podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor, el pueblo y las asociaciones que propendan a los fines registrados conforme a la ley, la que determinará los requisitos y la forma de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que conste en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actuación de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Muy bien. Estamos entonces. Este es uno de los artículos. Vamos a ver, igual ya les dije en la clase que viene, todos los artículos que fueron incorporados en 1957 y en 1994, que fue la última reforma de la Constitución Nacional, pero es muy importante este artículo porque justamente establece garantías, ¿sí? Vamos a ver esta acción de amparo, de qué se trata, que es para proteger un derecho constitucional frente a una amenaza grave e inminente. Vamos a ver también en unidades que siguen la acción de habeas corpus, que es tener el cuerpo que procede justamente en los supuestos que mencionó su compañero, y también la acción de habeas data. Desde ya le adelanto que todas estas acciones que están consagradas en la Constitución, cada una tiene una ley que las reglamenta, porque es muy importante que tengamos en cuenta que los derechos no son absolutos, sino que tienen que ser ejercidos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿A alguien le quedó alguna inquietud o duda de lo que vimos hoy? ¿Vieron que no es muy largo el trabajo práctico? Leyeron recién es el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ahí en la mensajería un compañero compartió el enlace para los que necesitan. Muchas gracias. Le consulto en el artículo 40 que leyó el compañero, o sea, en líneas generales, lo más importante es destacar es el habeas corpus y habeas data, con todo lo que describe, o sea, en resumen son esas dos cosas. Y el amparo también. El amparo. El amparo que ya vamos a ver en una unidad, hay un trabajo práctico sobre amparo, que en realidad la consagración constitucional del amparo fue en el año 1994, pero anteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que después vamos a ver que es la cabeza del Poder Judicial Nacional, ya lo había aplicado lo que se denomina pretorianamente. O sea, el primero que aplicó el amparo, una acción de amparo, fue la Corte Suprema, porque dijo, acá hay un derecho vulnerado y no tengo ninguna vía procesal apta para hacer. Pero no puede ser que haya un derecho constitucional y que no tenga un medio idóneo para poder protegerlo. Entonces ya aplicaba lo que se denominaba esta acción de amparo y después tuvo su consagración legislativa. O sea, las tres son igualmente importantes. ¿Qué preguntan? Yo no entendí muy bien a qué se refería. El constitucionalismo clásico fue como el origen del constitucionalismo, ¿sí? Acordate que, como les decía recién, lo que estudiamos en derecho político, que esta forma de organización, fueron movimientos que se fueron plasmando, tienen que tener siempre en cuenta que todo lo que es derecho, todo lo que son las normas en realidad, ¿qué hacen? A ver si a alguien se le ocurre, o sea, ¿qué regula la Constitución o qué regulan las leyes? La conducta humana. Perfecto, las conductas humanas. Y por eso siempre se dice que en realidad el derecho a las normas van un paso atrás de la realidad, porque si bien hay algunas situaciones que se pueden prever y que se regulan, es imposible regular todas las situaciones o conductas humanas que se pueden presentar.
Entonces este constitucionalismo clásico fue el primero con el que se dio, hubo intentos constitucionales anteriores, ¿sí? Pero en realidad la primera constitución fue la de 1853-1860. Entonces justamente ahí es donde nosotros vemos plasmado este primer constitucionalismo, que fue el primer paso hacia el proceso de constitucionalización en nuestro país. Creo que ese sería un ejemplo de justamente el artículo 43, porque todo lo que describe, uno puede pensar así como anteriormente en 1994 no existían todas esas cosas, y parece que tan real, que tan necesario, que debería haber existido desde hace mucho. Realmente sí estuvo atrás. Pero exactamente, pero por eso ten en cuenta que ya el Poder Judicial se dio cuenta de esta situación, la vio plasmada en 2 acciones específicas que vamos a ver más adelante llegada a la unidad, y aplicó una acción, creó una acción para poder dar una solución, una respuesta a ese derecho constitucional que estaba vulnerado. Después se consagró constitucionalmente, ¿sí? Pero fue primero la jurisprudencia. O sea, cuando hablamos de jurisprudencia nos referimos a los fallos judiciales, del Poder Judicial. Fue la que primero lo plasmó y después tuvo su consagración constitucional en el año 1994. ¿Alguna otra consulta o pregunta? No los quiero agobiar la primera clase, por eso el trabajo práctico vieron que es bastante escueto como para que nos vayamos situando en la materia. ¿Algo que no les haya quedado claro? Desde ya 1000 disculpas a todos los que no pudieron ingresar al MIT, pero es algo que nos excede, ¿sí? De todas maneras, yo ya voy a subir la clase para que la puedan tener disponible, y lo mismo pueden ir a la clase de algún otro profe o verla vía YouTube. Ya sé que no es lo mismo porque falta la interacción, pero me pueden escribir por la mensajería, cualquier consulta que tengan. Lo único que les recuerdo, son 234 alumnos en mi comisión, así que por favor, de última algo en el foro, o yo veo la manera de que podamos compartir las respuestas, ¿sí? Para que no se repitan. Con esto no los estoy desalentando a preguntar, ni mucho menos, simplemente que vamos a tener que buscar una metodología para que nos sea práctico a todos. Profe, ¿hay un mail propio suyo donde le podamos enviar nuestras consultas? Es que todo lo que ustedes mandan a una virtual a mí me llega a mi correo, porque entro más a una que a mi correo. Porque tengo tantas cosas, por eso yo les recomiendo esa vía, ¿sabes? Bueno, profe. Profe, una consulta. Sí. ¿Los videos grabados lo alzan en el canal de YouTube? Exactamente. De todas maneras, tengan paciencia nomás porque lleva un rato hasta que se lo procesa para poder subirlo, ¿sí? A lo mejor va a estar disponible mañana. Pero de todas maneras, en la sección del grupo a mi cargo, en el aula virtual, también se cuelga el enlace. O sea que pueden entrar directamente por YouTube o van a entrar al aula virtual y va a estar link de acceso a la clase práctica número 1, ¿sí? De las 2 maneras. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy los voy a liberar temprano, me estoy dando cuenta. Bueno, permitido por ser el primer día. Profe, yo tengo Sí. una consulta de la biografía. Sí. Es solo de consulta, o sea, los temas que estamos dando, podríamos encontrarlo en cualquiera de estos libros que están acá, colgados en el aula. Sí, y los que dice la bibliografía del programa. Por ejemplo, el manual de Derecho Constitucional de Vidar Campos está publicado en internet. ¿Sí? Si ustedes lo buscan lo van a encontrar porque yo verifiqué y están los 3 tomos, o sea que es un material de consulta básica para la materia. ¿Puedo repetir el nombre, profe? Por favor. Vidart, con T final, Campos de larga. Pone manual de la Constitución reformada incluso y vas a poder descargarlo, porque está disponible. Gracias. Bueno, espero no haberme olvidado de nada. El martes vamos a seguir con el trabajo práctico de la unidad número 2. Les recomiendo que traten de leer algo, empiecen a familiarizarse con la Constitución, ¿sí? Y bueno, los espero y las espero el martes. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de, profe. Chao. Igualmente, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.